buenos días. Agradecer al Colegio de Psicólogos por la invitación. Para mí va a ser muy grato compartir experiencias con todo el grupo y bueno, y al final las inquietudes que ustedes puedan tener en el tiempo que queda. Si no, ahí estoy poniendo mi correo para que posterior me puedan hacer algunas preguntas que de repente ya no se pueda eh, de repente concluir, ¿no? Porque el tema del tiempo es bastante importante. Bueno, yo soy la psicóloga Flor de María Runategui. En esta oportunidad quiero hablar acerca de las intervenciones psicológicas en una unidad de cuidados paliativos. ¿Me permites para poder compartir mi pantalla? Si no, ¿puedo hacerlo? Ok. Bueno, agradecerles. Miren, sí, bueno, yo trabajo en neoplásicas, donde mi trabajo es con pacientes paliativos, pacientes que ya están en una fase avanzada. eh, y bueno, y con los diferentes pacientes también que se encuentran en los diferentes estadios. Eh, Quiero hablar un poco acerca del objetivo del tratamiento paliativo. Es importante que se conozca esto. ¿Qué cosa es el tratamiento paliativo? Consiste en aliviar el sufrimiento y conseguir una mejora del bienestar físico y emocional de la persona, controlando los síntomas que van surgiendo. Miren, en este proceso de los cuidados paliativos alivian el dolor. Ya a veces la enfermedad está muy avanzada, entonces no se permite que un paciente pueda tener dolor. Los dolores son muy intensos, entonces hay un área en el departamento, es el Departamento de Cuidados Paliativos en el INE, en el cual el personal, los profesionales, se encargan de aliviar los síntomas y dar bienestar al paciente y que viva el día a día, pero ese día a día, dentro de lo posible, sea un paciente que esté controlado por el dolor. En el proceso del cáncer avanzado, en algunos pacientes los dolores son muy intensos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere y se espera? Que el paciente no tenga dolor, que el paciente por lo menos dentro de todo esté tranquilo, por lo menos dentro de todo esté sin dolor, porque realmente si quitas el dolor, el paciente va a pasar tranquilo. Algunos pueden movilizarse, otros no. Entonces, igual, el que se moviliza, a pesar de que el cáncer esté avanzado, esté en una metástasis, que es un cáncer generalizado, eh, se les controla el dolor y pueden hacer su vida normal. Claro que por dentro, pues definitivamente la enfermedad continúa avanzando, pero eso es lo que se quiere, aliviarlo, aliviar ese sufrimiento y que no haya dolor. Yo creo que nadie es feliz cuando siente un dolor y si se lo controlas, estás bien, ¿no? Sí quiero compartir con ustedes esta frase que es la que nosotros tenemos en el día a día. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Esto nosotros tratamos de tenerlo bien claro porque esto es lo que nosotros compartimos con nuestros pacientes. Eh, Como les decía, tratar de aliviar ese dolor. Fíjense ustedes acá en esta imagen, la niña está, de alguna manera se le ve feliz a pesar de su situación. Y eso es lo que nosotros apuntamos a que haya ese tipo de tranquilidad, por lo menos en el paciente. Entonces, la labor del psicólogo, la verdad, es sumamente importante. Y la labor del psicólogo es muy necesaria en este tipo de unidades, en la que el desgaste emocional generado por realidades tan duras,
como el sufrimiento y la muerte que es cercana, porque eso va avanzando y es bastante fuerte. Entonces les decía, o sea, hay un desgaste emocional, ¿no? Eh, la muerte está presente en el día a día. El paciente a veces en cualquier momento puede fallecer, pero ¿qué es lo que queremos? Que dentro de todo ese proceso el paciente viva intensamente hasta el último momento de su día. Eh, Pueden mermar la calidad del servicio que se ofrece al paciente y sus familiares. Nosotros acá, eh, les digo, nuestra labor es sumamente importante, porque a veces el médico como que ya medicó, pero el desgaste emocional está presente en el día a día. Entonces, nosotros tratamos de aliviar por todos los frentes, llamémosle así. Por eso, en el Departamento de Cuidados Paliativos tenemos todo un equipo. Hay un equipo completo que está formado por 5 profesionales. El personal médico, que como les decía, alivia el dolor a través de la medicación, por ejemplo, las morfinas, ¿no? El personal de enfermería que está en ese constante, los psicólogos, la trabajadora social y psiquiatría. ¿Por qué psiquiatría? Porque a veces el paciente no duerme, entonces se trata de que todo este equipo esté en todo momento con el paciente, ¿no? Para, como les decía, aliviar en todo momento ese dolor que está permanente. También nosotros damos psicoeducación tanto a través de las charlas psicoeducativas que se tienen presente. También tenemos, bueno, ahora ya no como antes, que antes teníamos 30 a 32 internos de psicología, ahora actualmente solamente tenemos 2 por un tema de pandemia que como comprenderán, pues son gente joven que están en los últimos ciclos y siempre tratamos de protegerlos. Pero sí hay actualmente dos internos que están a mi cargo de la Universidad Cayetano Heredia. Están 2 jovencitas con las cuales trabajamos, bueno, y están ahí en el proceso de aprendizaje en la práctica, ¿no? Nosotros, como les decía acá, damos charlas psicoeducativas al personal, a los pacientes. Con este tema del COVID también hemos tenido que, o sea, tenemos que cuidarnos todos, cuidar al personal para que pueda también poder atender y dar lo mejor de sí para los pacientes. Entonces, como le decía, acá estamos dando una charla psicoeducativa que se le da tanto al paciente como a los familiares. Es importante, también les voy a hablar de eso, es importante que todos seamos un equipo, que la familia esté incluida, que la familia, porque son los que cuidan el día a día, lo que nosotros le llamamos el cuidador primario. En la intervención psicológica con el paciente. ¿En qué consiste la intervención psicológica? Se centra en favorecer, como les expliqué, el manejo del dolor y el sufrimiento, ¿no? Para un mayor bienestar ante la situación actual. Vuelvo a reiterar, el paciente tiene que estar tranquilo, tenemos que lograr eso. Asimismo, en el tratamiento de los síntomas psicopatológicos, como es la ansiedad, eh, el miedo, el temor a la muerte, la depresión o pérdida de control de la situación. Yo les digo, acá en esta parte sí voy a hablar un poquito, la muerte está en el día a día. El paciente de repente está bien y puede fallecer, porque como les decía, si bien es cierto, nosotros tratamos de controlar ese sufrimiento, esa depresión, o sea,
no quiere decir que a veces también, bueno, el paciente vive un poquito más de lo esperado. Y eso es bueno, y a eso apuntamos, a que el día que ya le toque partir sea un momento de tranquilidad, tanto para el paciente como para la familia. En la intervención con los familiares. También trabajamos, como les decía, con los familiares, parte fundamental que enfocamos bastante al cuidador primario. ¿Quién es el cuidador primario? La persona que está al lado del paciente, la persona que está en todo momento con el paciente. Y también es el trabajo con ellos, porque muchas veces el familiar se estresa mucho más que el paciente en sí. Entonces, si nosotros tratamos de controlar esa ansiedad con con el familiar, entonces va a tener otro tipo de energía para cuidarlo. Porque les digo algo, ¿no? A veces, por ejemplo, el paciente está tan estresado y no come, entonces de repente un día le provoca comer algo y le dice al familiar, mira, quiero que me prepares pues, ¿no? Un rico arroz con pollo. Entonces, para el familiar eso es, uff, qué bueno, me ha pedido, quiere comer y te esmeras y le haces, en fin, y le preparas tú un rico arroz con pollo. ¿Qué resulta? Le das el arroz con pollo y el paciente come 1 o 2 cucharaditas. ¿Qué sucede con el familiar que lo hizo con tantas ganas? Una frustración. Entonces, como ya está saturado y está cargado, hay una explosión. Y nosotros lo que queremos es que esa explosión no se dé. Entonces, preveemos a través de la psicoeducación. Es como que, pero lo que responde el familiar cuando no está en una psicoeducación, pero ¿cómo si yo te he preparado para que tú ahora no comas y solamente comas una cucharada? Eso no es justo, tienes que comértelo. Entonces viene la exigencia. Y es ahí, como les decía, nosotros no podemos, o sea, tenemos que preparar a un familiar porque el familiar no puede exigir, porque a veces el paciente ya no da, no es que no tenga el deseo, eso también se va pagando. Entonces, por eso es importante la intervención con los familiares, el centrar la atención, ellos centran la atención en la sobrecarga, ¿no? De trabajo, el impacto emocional de los cuidadores primarios es intenso, ¿no? Se produce como consecuencia de la cercanía de ese cáncer avanzado, de la enfermedad y de sus posibles consecuencias. O sea, esto es terrible. Por eso es importante el conversar con un familiar. Y esto último, que quiero que también lo tengan presente, lo que nos dice Félix Martín de la Fundación Judeca es convertir el proceso de vida, aunque no podemos añadir días a la vida, queremos añadir vida a los días a través de nuestra forma de cuidar. Eso es muy importante. Les agradezco, quiero que se reflexionen estas frases, estos temas. Bueno, gracias por la intervención. Muy agradecida, doctora. Damos pase al doctor Elmer Roger Díaz. Ok, ¿se ve pantalla completa? Sí, se visualiza todo. Okay, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha muy bien, doctor. Adelante. Gracias. Muy bien, en primero que nada agradecer al Colegio de Psicólogos por la invitación para esta ponencia. Y bueno, el tema a tratar en estos 20 escasos minutos es sobre el cambio por el tema de la pandemia, de la atención presencial a la teleatención que fue en Irén Norte, donde tuvimos que abordar un poco los casos allí, ¿no? Todos sabemos que el tema de la pandemia pues nos cambió un poco el panorama, nos cambió un poco la vida desde el 17 de marzo hacia adelante, ¿no? Entonces hubieron 3 meses, que lo vamos a ver más adelante, donde obviamente prácticamente pasamos todos a cuarentena y obviamente algunas de las atenciones
se tuvieron que paralizar por la incertidumbre en la que se vivía en el tema de pandemia, ¿no? Pero en IREN Norte hay una área que es el área de medicina oncológica o en el servicio de quimioterapia, el que nunca paralizó y seguían la atención a pacientes, ¿no? Entonces, es en esa medida donde de pronto se tuvo que... Perdón, ok. Entonces, tuvimos que plantearnos algunos objetivos, ¿no? Y dentro de estos objetivos planteados para la teleatención fue brindar una atención oportuna a los usuarios que recibían tratamiento en los servicios de quimioterapia, radioterapia, hospitalización, consultorios externos y el área de cuidados paliativos, ¿no? Otro de los objetivos fue brindar soporte y contención emocional, brindarles afrontamiento al duelo, tanto a los usuarios y al personal de salud por la pérdida de algún familiar contagiado por COVID, ¿no? Aquí cabe resaltar que en cuanto al personal de salud, solamente tuvimos hasta la fecha una pérdida de un compañero del área administrativa, pero sí hubieron varios familiares de nuestros compañeros de trabajo que fallecieron por COVID y a ellos se les tenía que brindar la contención y el soporte emocional, ¿no? Otro de los objetivos es obviamente desarrollar capacitaciones vía Zoom con temas de manejo del estrés, manejo de la ansiedad, la liberación de emociones, y bueno, y algunos otros solicitados por el personal de salud. Aquí tenemos un poquito algunos datos acerca de la producción asistencial que se trabajó en el año 2020. Cabe resaltar que como psicólogo soy único allí hasta el día de hoy. Entonces, como ven ustedes en la imagen, hasta el mes de marzo se estaba trabajando de manera presencial. En marzo vemos ahí un bajón porque hubo un corte por el tema obviamente de la pandemia y de la cuarentena. Dejamos de trabajar prácticamente 2 meses, abril y mayo. Junio empezamos a brindar un poco el soporte a través de la teleatención, pero todavía no se había regularizado en el sistema y entonces no hay registros allí, ¿no? A partir de julio sí ya empezamos a registrar y como vemos ahí, obviamente a fines de año del 2021 logramos una atención de 774 pacientes, ¿no? De los cuales en su mayoría fueron terapia individual, 422, luego terapia familiar y tenemos ahí también un porcentaje de psicoterapia grupal que es la que se trabajaba de manera presencial y esa sí se ha suspendido hasta el día de hoy que no lo venimos haciendo todavía, ¿no? Aquí vemos un poquito también los diagnósticos más relevantes que se fueron abordados allí, donde tenemos reacción a estrés agudo, un 33% de la población, ansiedad y depresión un 30%, depresión leve 24%, trastornos de adaptación un 7% y dentro de otros trastornos un 6%, ¿no? En este año, en el año 2021, en el primer semestre, como vemos en el cuadro, estamos ya atendiendo a un total de 639 pacientes, de los cuales obviamente en terapia individual hay 402, terapia familiar 237 y terapia grupal, como se los decía, no lo venimos haciendo, ¿no? Todo esto es a través de teleatención porque, bueno, INEN es un referente, es un gran referente para IREN, pero IREN carece un poquito de infraestructura y eso hace, o de consultorios adecuados para brindar la atención presencial y eso hace que algunos servicios estemos trabajando a través de la teleatención, ¿no? Entonces, en este semestre de 2021 tenemos un total de 639 atenciones, de las cuales hacen un 50% de acuerdo a nuestra programación anual, que lo hacemos en base a un estimado, y vemos que un 31% reciben terapia individual y un 19% terapia familiar, ¿no? Lo cual es importante porque la familia, como lo decía nuestra colega que nos antecedió, también juega un rol importante en este proceso. ¿Cuáles son las ventajas de la teleatención de acuerdo un poco a la experiencia? Porque para nosotros ha sido una experiencia nueva que hemos tenido que revisar también pues de otros países o de otros lugares que ya lo han venido haciendo desde mucho antes del tema de la pandemia y también revisando algunas bibliografías de otros lugares donde también se venía trabajando esto, ¿no?
Entonces, dentro de las ventajas, obviamente, una de ellas es que a través de la teleatención minimizamos los riesgos de contagio de COVID, tanto para el paciente como para el personal de salud, ¿no? Puesto que no estamos en un contacto tan cercano y también no exponemos al paciente a movilizarse o desplazarse al establecimiento de salud. Otra de las ventajas es que facilita la comunicación con los usuarios a través de los medios cibernéticos que existen hoy en día y que la mayoría pues los puede manejar, ¿no? También obviamente otra de las ventajas es que hay una atención en tiempo récord, ¿no? con el paciente, el cual obviamente no necesita, como le decía, salir de casa, no necesita la incomodidad de ir de repente al establecimiento de salud o al instituto a formar largas colas, se reduce el tiempo de espera. Entonces creo que también eso le genera de cierto modo comodidad para el usuario, que es atendido a través de las videollamadas o a través de las telellamadas. También hemos notado un incremento en la atención de los usuarios de provincias, puesto que ellos ya no tienen que movilizarse, no les demanda gastos, pérdida un poco de tiempo, entonces como que les facilita mucho esto, ¿no? Y a través de la teleatención se ha logrado también la participación de la familia como que está más dispuesta para participar. Ahora, todos se encajan en teleatención, no todos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero al menos sí hay una buena predisposición, ¿no? Los usuarios reciben la atención desde su comodidad del hogar, ¿no? En nuestro instituto, el 99%, por así decirlo, pertenecen al CIS, entonces se trabaja un poco con el formato o con las hojas FUAS, ¿no? Que son fáciles de trabajar también, ¿no? Y bueno, pues la teleatención es parte, creo yo, es como el complemento también de la atención presencial, ¿no? También encontramos algunas limitaciones, ¿no? Como, por ejemplo, no todos dominan las TIC, ¿no? Y bueno, ahí es un poquito donde nos sentimos cortos y limitados para ello. En algunos lugares de provincias no hay buena cobertura del internet, ¿no? Entonces, o los equipos que ellos tienen de pronto no nos permite hacer la videollamada, entonces solamente tenemos que trabajar a través de telellamadas. Entonces, por ahí como que limitamos un poco la atención, ¿no? También otra de las limitaciones es que no todos los usuarios aceptan la videollamada. Algunos dicen, no, solamente llámeme doctor, entonces tenemos que también respetar un poco eso, ¿no? Cuando hay algunos pacientes que de pronto están en un momento de crisis y todo, sí a través de la videollamada, como que obviamente por la distancia y por la falta un poco de la cercanía misma, nos sentimos un poquito limitados, ¿no? Para poder darles el soporte a esos usuarios en crisis, pero dentro de la experiencia personal, por ejemplo, yo siempre pedía que esté un familiar cercano o dispuesto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que si por A o B el paciente hace un momento de crisis, el familiar es el que me tiene que ayudar a dar la contención porque está viviendo con el usuario, está junto ahí al paciente oncológico, ¿no? Y otra de las limitaciones es obviamente que no todos los usuarios son aptos pues para una telepsicología, ¿no? Entonces es como que tenemos que ir también evaluando en el camino qué pacientes son obviamente los que de pronto están dentro de estas condiciones para recibir la teleatención o para trabajar con ellos la telepsicología, ¿no? ¿Cuáles son los retos que creo yo que tenemos que cumplir desde mi perspectiva? Yo creo que sí, la telepsicología o la teleatención tiene que quedarse, tiene que ser como una parte complementaria dentro de la atención presencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar sobre la reglamentación de algunas guías, manuales, protocolos para obviamente manejarnos mejor, ¿no? Desarrollar más capacidades y estrategias terapéuticas para poder hacer el abordaje a través de esta nueva forma de atención. Precisar y delimitar, obviamente, los aspectos éticos de la atención para, obviamente, no afectar al usuario o al paciente. Otro de los retos es brindar una atención o un abordaje terapéutico con técnicas precisas que tienen que ser adaptadas de pronto también para el paciente, tomando en cuenta su condición
de educación, su condición sociocultural, su zona de origen, etcétera, ¿no? Y otro de los grandes retos es desarrollar una mayor participación en la salud y calidad de vida del usuario, ¿no? Donde a través de este medio creo yo que nos facilita estar en contacto de pronto hasta más cercano, con un corto más tiempo. Podemos comunicarnos incluso a través de los medios de WhatsApp, ¿no? O de los mensajes de texto. Le podemos también enviar al paciente algunas recomendaciones, algunas tareas, algunas hojas de práctica que ellos puedan desarrollar y responder. Entonces creo que esto también nos mantiene con una comunicación más cercana a los usuarios mismos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo les traigo a cotación acá. Sí, también es recalcarles de que a veces no, hay usuarios que de pronto por la condición misma que ellos tienen, entonces ellos sienten de que esta atención a través de las videollamadas les resulta de pronto más activas. Me habré encontrado entre el año pasado y este año con unos 10 pacientes que eran los que me pedían la atención presencial, ¿no? Los demás han estado de cierto modo cómodos, tranquilos con la teleatención brindada, ¿no? El tiempo promedio utilizado es entre 20 minutos, media hora. O sea, por turno yo atiendo 8 pacientes. Bueno, alguna inquietud para más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos pase al doctor Hernán Bernedo del Carpio. Cabe mencionar que 5 minutos antes de finalizada toda la ponencia, empezamos con sus consultas. Muy bien, buenos días. ¿Se escucha bien, por favor? ¿Me dicen? Sí, muy bien, doctor. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Voy a compartir. ¿Me permite? Ya. Buenos días con todos. Gracias a los organizadores por la invitación al tercer Congreso Regional de Psicología. Mi nombre es Hernán Bernedo del Carpio. El día de hoy vamos a hablar acerca de las experiencias, acerca del apoyo, digamos, emocional al personal de salud del INEN. Yo soy psicólogo y ya hace unos años trabajo en neoplásicas. Nuestro equipo está inserto dentro del área de especialidades médicas, ahí está salud mental. En la actualidad estamos conformados por 3 divisiones, la parte de psicología, que somos en la actualidad 11 psicólogos, psiquiatría, que en la actualidad son 3 psiquiatras, y el programa Sonrinil, que es un programa de plan hospitalario, de acompañamiento hospitalario. Bueno, en relación a lo que veníamos, este trabajo que se hizo básicamente era para apoyar al personal de salud. Eh, de hecho, que a finales del 2019 y comienzos del 2020, la parte presencial era el motor y motivo de nuestro trabajo, pero apareció el COVID-19 y la pandemia y trastocó cambios de trabajo, me imagino en muchos hospitales, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos adaptando a estos cambios. Es por ello, se introdujo algunos cambios de rutina de trabajo. El compañero y colega anterior ya ha hablado un poquito acerca de la parte de teleconsultas, telemonitoreo, pero nosotros tratamos de enfatizar ese apoyo al personal de salud. Vale recordar que en esas primeras semanas del mes de marzo, abril, gran parte de nuestro personal tuvo que ir a casa. Entonces hubo un grupo que se quedó trabajando en las primeras semanas, primeros meses del año 2020, y a ese grupo se intentó, en lo posible, apoyarlos emocionalmente. Para eso se dispuso ciertas normativas que fueron desarrollándose para valorar no solamente el apoyo hacia el personal de salud, sino también hacia el trabajador en sí. Acá tenemos la foto de nuestro director,
el doctor Payet, con una frase muy célebre, que la colocamos acá siempre, porque creo que hasta el día de hoy es un reto que la pandemia nos pone a todos, no solamente con los pacientes, sino con nuestro personal de salud, que día a día trabajan hacia el paciente, para el paciente, ¿no? En torno a lo que es telesalud a nivel nacional, existe ya una ley que hace unos años atrás se dio acerca de lo que era telesalud. El año pasado, en abril del año pasado, pero en mayo del año pasado, esta ley se modificó a raíz de la pandemia. Y esto implementó ciertos cambios, modificaciones a consecuencia de la pandemia, que era implementar el servicio de teleatención, ¿sí? En marco de la COVID-19. Entonces se generaron dos tipos de atenciones, digamos, diversificadas, especializadas para lo que era psicología. La teleorientación y el telemonitoreo, ¿sí? Estas actividades partían básicamente desde llamadas telefónicas o desde la plataforma del Zoom. El INEM cuenta en la actualidad con un programa de telemedicina, telesalud, teleeducación. Es por ello que a psicología inicialmente se atendió a profesionales de la salud, ¿ok? Posteriormente ya se atendieron a los pacientes hasta el día de hoy. Esto nos hace pensar que en ese momento teníamos un gran reto para nosotros que conformamos el servicio de psicología. Era un reto muy grande, ¿no? Tratar de ayudar, apoyar a nuestros profesionales de salud que trabajan en INEM. Vale recordar que una de las funciones del psicólogo que trabaja en un hospital oncológico es trabajar con la familia, con el paciente y con su personal de salud, ¿correcto? O se conoce ya grupos de impacto. Cuando hablamos de grupos de impacto, hablamos, por ejemplo, de las personas que están infectadas con COVID-19, la familia, amigos, pero dentro del grupo de impacto están los profesionales sanitarios, ¿sí? Este grupo de impacto relacionado a la personal de salud. Personal de salud que se haya infectado de COVID, personal de salud que tiene de repente familiares con COVID, personal de salud que probablemente se haya reinfectado, o que han llegado a estados críticos, ¿no? O personal de salud que ha estado en cuarentena. Recuerdo más o menos que el doctor Payet nos decía que en el mes de abril y mayo del año pasado, el personal de trabajo llegó a reducirse a un 37.9%. Entonces, era un grupo pequeño que estaba trabajando, reducido, y un gran grupo que estaba en casa en cuarentena. A medida que pasaban los meses de 2020, fueron reincorporándose, ¿sí? Pero también teníamos personal de salud dentro de lo que era población de riesgo, ¿sí? Personal de salud adulto mayor con algunas comorbilidades, por ejemplo, inclusive personal de salud con cáncer. Entonces, también había que dar ese soporte emocional. Definitivamente, en la guía de MINSA no coloca el término telepsicología, sino parapsicología, sino es telemonitoreo y teleorientación. Pero debido a la pandemia, esta telepsicología ha ido en un crecimiento acelerado debido a la demanda, ¿sí? Entonces, se implementó y se conoce que hay algunas terapias de línea, ¿no? Hoy por hoy trabajamos solamente con la red Zoom y con el WhatsApp o con el teléfono, pero básicamente esas dos, teléfono y el Zoom. Pero hay otras líneas de comunicación que de repente en los siguientes meses o años se van a ir implementando para llegar, ¿no? Con mejor precisión. En relación a la salud mental, el INEM también proporcionó ciertos mensajes de comunicación para su personal de salud, partiendo también de la consigna del MINSA en apoyo del personal, sobre todo de primera línea. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la telepsicología en el personal de salud? Hay una primera finalidad que es contribuir al impacto de la salud mental del personal de salud que brinda la atención a las personas con sospecha
o con diagnóstico de infección COVID en instituciones prestadoras de salud social, de salud, perdón, a nivel nacional. Y por otro objetivo es establecer esos procedimientos de cuidado y autocuidado de la salud mental del personal de salud, con sospecha o con diagnóstico de COVID-19. Entonces, para eso, como les decía, se implementó la teleorientación y el telemonitoreo. La teleorientación vendría a ser una primera sesión, ¿sí? Una orientación psicológica basada en una entrevista, una información, una devolución y con una consejería pertinente según sea el caso para el profesional de salud. Y el telemonitoreo, haciendo un paralelo a la telemedicina, el médico hace un seguimiento, nosotros hacemos una continuación en una segunda sesión, ¿verdad? Para aplicar de repente alguna técnica psicológica o el acompañamiento, digamos, virtual. Para eso se hizo un plan de acompañamiento psicosocial de cuidado y autocuidado de salud mental. El personal que asistió en ese momento, eran muy poquísimas personas, eran 2 personas, en ese momento tuvieron que hacer, digamos, la toma de un tamizaje, el SRQ, ¿verdad? Y mediante unas charlas que se hacía al personal que estaba trabajando in situ en el instituto, se motivaba a esa participación, ¿verdad? A la vez, una vez que se tomaba el SRQ, con un puntaje mayor a 5, se les invitaba a la consejería, digamos, virtual, ¿no? Es por ello que esto nos ayudó mucho a detectar al personal que pueda estar presentando elevadas cargas de estrés, ¿verdad? Y eso hizo que, mediante con el consentimiento informado, al momento de dar el apoyo emocional, se brinde este plan de acompañamiento. ¿Sí? Yo he tratado de hacer una muestra de lo que yo hice, ¿no? En esas semanas. Bueno, ha habido otros psicólogos que también han participado, no soy el único, hay otros psicólogos que también han participado, pero he tratado de poder hacer lo que hemos realizado, ¿no? En esos 3 meses, en una muestra de 26 personas, ¿sí? De una población asistencial y no asistencial, sexo predominantemente femenino, personal que laboraba o estaba en cuarentena, la edad entre 26 y 64 años aproximadamente, el tiempo de consulta 40 minutos, podría ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo también del Zoom, de repente también del tiempo de ellos también, ¿no? Del personal de salud. Tuvimos 26 atenciones, 16 teleorientaciones, 10 telemonitoreos. Dentro del tipo de profesional de atención, un gran número fueron de enfermería, ¿sí? Un gran número de enfermería, seguido de otros profesionales de salud. Inclusive también tuvimos participación del personal de limpieza, por eso lo estoy colocando dentro de la estadística no asistencial, que también requerían el apoyo emocional, ¿sí? Hubieron varias áreas de labor, o sea, áreas laborales de estos profesionales de la salud que les apoyamos, ¿no? Desde farmacia, radioterapia, hospitalización y cirugía, pediatría, adolescentes, es decir, de varias áreas estuvieron estos profesionales captados, ¿no? En ese tamizaje de SRQ, ¿no? Y para brindarles esa orientación virtual, ese apoyo virtual emocional. El 85% fue asistencial, el 15% fue no asistencial. Dentro del diagnóstico que hicimos, porque igual tuvimos que hacer un diagnóstico, nos valimos también del CIE-10, el predominio básicamente fue de trastorno adaptativo con predominio de alteración de otras emociones, seguido reacción mixta ansiosa depresiva, seguido también de otros trastornos de ansiedad especificados, episodios depresivos moderados con síntomas somáticos, ¿sí? Y a nivel de Z también encontramos, ¿sí? Encontramos
relacionados a problemas de relaciones esposos, parejas, desaparición o muerte de un miembro de familia, etc. Vale decir, había ciertas características que observábamos, veíamos al momento de hacer el diálogo, que presentaba nuestro personal de salud, ¿no? Y lo vamos a hablar en los siguientes minutos. La atención psicológica partía, como ya dije, de una entrevista, un tamizaje, de una evaluación virtual, un acompañamiento por duelo, ¿sí? Una psicoterapia o técnica, una psicoeducación emocional o una consejería psicológica, ¿sí? Mayormente hay la presencia de la consejería, seguida del acompañamiento por duelo, ¿no? Nosotros sí tuvimos varios fallecidos de la parte de la parte asistencial, profesional de salud, como también no asistencial. Entonces hubo bastante apoyo de duelo y posduelo, ¿no? Colegas que se conocían de muchos años y que uno de ellos ha fallecido, por ejemplo, era un poco el tema en ese momento, ¿no? El modelo de trabajo, como dijimos anteriormente, para el tamizaje se hizo con SRQ, los síntomas psiquiátricos, se considera el caso probable para pasar a la atención con un puntaje de 5 para arriba. Igual se hacía una devolución, un informe, se presentaba un informe desde datos de filiación, motivo de consulta, resumen, impresión diagnóstica, un plan de trabajo, un seguimiento, ¿no? De los personas de salud que estamos viendo en ese momento. Dentro de lo que es la orientación y el monitoreo, pues estaba el motivo de consulta. Definitivamente había mucha preocupación en torno a la salud, al temor del contagio, al temor que puedan contagiar a sus familiares cuando retornaran a sus labores, la familia en sí, ¿no? Y definitivamente la familia estaba mayor tiempo juntos, era el tema en ese momento, la dinámica de pareja, situaciones también de familiares dentro de la familia que había con mucho estrés por la pandemia, el futuro laboral, eso también es muy importante porque teníamos inclusive a una colega enfermera que renunció porque no podía, ¿no? No soportaba el estrés muy fuerte y los vuelos complicados, ¿no? Tuve la ocasión de ver una compañera técnica que sus dos padres fallecieron, ¿no? Y eran trabajadores del INE, ¿sí? Entonces fueron momentos bastante fuertes, bastante delicados para este caso, ¿no? Para la evaluación o diagnóstico, bueno, se hizo la observación, una entrevista clínica, ¿sí? La toma del Hamilton, la toma del Zoom, el GAT-7, el PHQ-9, ¿sí? El GAT-7 es síntomas ansiosos, ¿verdad? De sintomatología ansiosa, es muy corto, 6 a 7 ítems de esta prueba, de este tamizaje muy breve también, y el PHQ-9, que es acerca de la salud, ¿no? También es un tamizaje de, me parece que entre 9 y 10 ítems. Bueno, el uso de referencia entre consulta por especialidad, porque también los servicios nos mandaba también al personal con una situación específica. Y bueno, una serie de intervenciones que se realizaron, no solamente de mi parte, sino también de otros colegas que también los coloco acá, que pudieron apoyar en ese momento. También se indicaba, y de manera personal, indicaba algunos links de videos para lo que era la relajación, mindfulness, para el personal, que ellos también les ayudaba, ¿no? En un momento libre poder seguir una terapia de relajación, que les puede ayudar a pasar momentos de tensión dentro de la familia como en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Nuestra fuente de información, básicamente el INEM también abordó mucho de las recomendaciones, principalmente en los meses de abril, mayo, se hizo mucha propaganda, ¿no? En relación a, a orientar, ¿no? En base a esta orientación hacia el manejo del estrés, ¿no? Eh, y esto también lo realizó el INEM con algunos videos
cortos, de mucha información, de mucho dar consejos, tips en el manejo del estrés, en el manejo de la ansiedad, en el manejo de la depresión, etc. Y por otra parte, la red FIPOL, no sé si conocen, FIPOL es una institución internacional en la formación de investigación psicosocial oncológica latinoamericana, liderada por la doctora Rosario Costas, psicooncóloga. FIPOL el año pasado también nos proporcionó, bueno, eso fue para todos en general, una serie de videos relacionados a cómo confrontar, cómo afrontar la pandemia, por ejemplo, para trabajadores de salud, el impacto del sueño, ¿verdad? La armonía familiar, convivencia en el hogar, etc. Igual se les daba estos links o link para que el personal lo pueda ver estos videos y sea también una herramienta de apoyo, ¿sí? Algunas reflexiones creo que el colega Elmer ya las dijo. Se tiene que reforzar, en este caso, esta implementación del plan de cuidado y anticuidado, marco de telesalud, es un desafío constante y se recomienda reforzar el monitoreo y el seguimiento a los pacientes, en este caso a la persona de salud. Es necesaria la capacitación del equipo de salud y los gestores sobre las herramientas tecnológicas y sobre todo el entrenamiento de habilidades clínicas, tecnológicas, ¿no? Para el mejoramiento de ese uso de estas herramientas en favor, en este caso, del personal de salud. La estandarización de los procedimientos de evaluación e intervención de cada institución es muy importante, ¿sí? La respuesta de un plan de atención al personal fue favorable y ha sido positiva en el soporte emocional psicológico del personal asistencial. Se recomienda la inclusión de estos servicios dirigidos a problemas de salud mental al personal, y esta sea una visión constante de acompañamiento psicosocial permanente. Bueno, quedo a las preguntas finales y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctor. A todos los asistentes pueden escribir sus consultas, todas sus preguntas, por favor, a través del chat. Para el doctor Elmer Royes Díaz, tengo una consulta, por favor, si nos pudiera responder. Dice, en teleconsulta y telemonitoreo, ¿qué técnicas o prácticas dieron mejores resultados en el apoyo a pacientes oncológicos con mastectomía? Ok, bueno, vamos a pronto hablarlo de manera, digamos, un tanto general, puesto que hay que evaluar mucho la condición de enfermedad del paciente, pero básicamente dentro de mi práctica profesional lo primero que busco es evaluar en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Si se encuentra en fase de duelo, si se encuentra en una fase de proceso de adaptación, ¿no? O si de pronto el paciente está, o con qué recursos personales cuenta el paciente para poder trabajar el afrontamiento a esta enfermedad, ¿no? También hay que tomar en cuenta si es que el paciente está recién diagnosticado, si es que el paciente ya está en un tratamiento, si es que el paciente está en un proceso postquirúrgico. Entonces, dependiendo de eso es que obviamente se le va a brindar el abordaje, ¿no? Lo que mayormente se trabaja son técnicas cognitivo-conductuales, se les da algunos tips, por ejemplo, al paciente. Yo siempre trabajo, por ejemplo, la técnica de evaluación del presente, pasado y futuro, ¿no? Donde de pronto el paciente hace una evaluación relacionado con su vida cotidiana, asociado a la enfermedad, ¿no? Qué cosas difíciles pasó de pronto en el tiempo pasado y que de repente están resultando como barreras para poder realizar un mejor afrontamiento en el presente, y en el presente qué es lo que necesita, ¿no? Para poder afrontar esta enfermedad, con qué recursos cuenta, por ejemplo, ¿no? Y cómo se proyecta un poco al futuro, de acá a unos meses, cómo es que quiere estar, ¿no? También se trabaja mucho el hecho de, por ejemplo, dejarle algunas tareas. Si es un paciente, por ejemplo, que está con un cuadro depresivo, yo le digo, quiero que en cada día tú me establezcas 3 metas chiquitas de las cuales tú vas a poder trabajar en ese día,
pues un poco para que también el paciente no esté muy metido en la enfermedad, sino también esté abriéndose un poco el campo a encontrar sus propios recursos para un buen afrontamiento a esto, ¿no? Entonces, de esas 3 metas, tú en el día vas a decir cuáles las cumpliste. Si cumpliste las 3, cumpliste 2 o cumpliste sola 1. Y vas a evaluar por qué las otras te fueron difíciles y complicadas y qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a tus objetivos dentro de tu propio proceso de recuperación, ¿no? Es importantísimo evaluar con qué recursos cuenta el paciente. Todo paciente cuenta con sus propios recursos. Tú no le tienes que decir qué es precisamente lo que tiene que hacer para afrontar, si tienes que buscar que el mismo paciente se dé cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que él tiene que hacer para poder salir y para poder ayudarse en ese proceso de recuperación? Unos lo afrontan más rápido, otros demoran un poco más y paralelo a eso, obviamente tienes que buscar un poco el soporte o cuán saludable es el apoyo de la familia, ¿no? Y si no es muy saludable el apoyo de la familia, tienes que trabajar también con la familia para que obviamente sea un buen elemento de acompañamiento durante todo este proceso, ¿no? Algunos afrontan más rápido la enfermedad, otros demoran mucho y no te tienes que desesperar en eso porque cada quien tiene su propio proceso de afrontamiento y de mejoría en todo esto, ¿no? Muy bien, muy agradecida, doctor. Por favor, pueden escribir sus consultas a través del chat. ¿Alguna otra consulta que deseen hacer? ¿Alguna otra consulta, por favor, a todos los asistentes? ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro entonces? Muy bien, les agradecemos la asistencia, doctora Flor de María Runategui, el doctor Hermer Royer Díaz y el doctor Hermer Bernedo del Carpio. Muy agradecida por su participación. Les estamos haciendo presente de su certificado por la ponencia. Esperamos contar con ustedes más adelante. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Muy agradecida.